Hola, muy buenas seguidores de Acadef, bienvenidos a un nuevo vídeo de Acadef Original. Hoy vamos a hablar de un concepto un poco peculiar porque creo que no se ve mucho en los cursos de entrenador. Es un concepto que yo cogí del fútbol sala y que creo que puede ayudaros en vuestro sistema defensivo con vuestros equipos a que el jugador interprete mejor cuál va a ser su distancia con el jugador que está defendiendo. El concepto se llama triángulo par balón y es el triángulo que forman el poseedor del balón, nuestro jugador que está defendiendo a otro rival y ese propio rival, ¿no? Sería ese par, triángulo, poseedor del balón, nuestro jugador y su par, su marca, el jugador que él defiende. Esa distancia se va a ampliar o se va a disminuir y eso va a hacer que el triángulo sea más grande o más pequeño en función de las circunstancias. ¿En función de qué circunstancias? Pues en función de las siguientes circunstancias. En función, primero, de la presión a balón. Va a ser diferente si el jugador poseedor del balón rival está muy apretado por parte de otro compañero nuestro o no está tan apretado. Eso va a modificar el triángulo, porque si está muy apretado seguramente el triángulo podrá ser más pequeño, es decir, me podré acercar más a mi par, porque si el poseedor del balón no tiene mucho espacio y tiempo, va a ser difícil que me busque un balón a la espalda que supere a ese jugador nuestro que está defendiendo. En cambio, si ese poseedor del balón tiene mucho espacio, ese triángulo tendrá que ser más grande para que no me ganen la espalda. Al final esto se trata de que no me superen de cara a progresar hacia mi portería. Entonces tendremos que ver cómo de grande será ese triángulo en función de esa presión a balón, también en función del espacio disponible. No es lo mismo si el rival tiene mucho espacio a mi espalda que si tiene menos, también en función de las capacidades de los rivales, es decir, yo estoy defendiendo a un jugador que es más rápido o más lento que yo, eso va a modificar el triángulo y ahora lo veremos con nuestra pizarra con diferentes situaciones más prácticas. También el jugador que tiene balón tiene una gran capacidad de pase, tiene una gran capacidad de visión de juego, sí o no, eso va a modificar de nuevo el triángulo, porque si tiene una gran capacidad de pase o de visión de juego, seguramente el triángulo tendrá que ser más grande porque ese jugador tiene la capacidad de ganarme la espalda. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir ese triángulo par balón, si va a ser más grande o más pequeño. Luego también la pierna dominante del poseedor del balón. Es un jugador que es diestro, es un jugador que es zurdo. ¿Dónde tiene el balón? Tiene el jugador el balón en la pierna derecha y es zurdo, seguramente ese triángulo puede ser más pequeño porque va a tener menos capacidades de dar un buen balón a su compañero, con lo cual ese triángulo puede ser más pequeño y voy a poder tener una mayor capacidad de robo en cuando ese jugador juegue ese balón. También el perfil, cómo está perfilado el poseedor del balón, está perfilado de forma que puede jugar con ese jugador más fácil o más difícil. Si es más difícil será más pequeño, si es más fácil ese triángulo será más abierto. Y también el resto del contexto, es decir, tengo otro rival que me ataca a la espalda porque estamos defendiendo en intermedias, ese triángulo par balón tendrá que ser más grande. Entonces, bueno, en función de todas estas circunstancias que estamos viendo, ese triángulo par balón tiene que ser interpretado por nuestro jugador en todo momento. Tenemos que hacer jugadores también creativos a nivel defensivo. Siempre que se habla de creatividad, normalmente estamos hablando de creatividad a nivel ofensivo, pero creo que también el jugador tiene que saber interpretar y saber ser creativo en el momento defensivo, porque esto nos va a dar mejores respuestas en ese momento defensivo, no que sea algo automatizado de, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con la pizarra, cuando el central contrario tiene el balón y yo soy, por ejemplo, el extremo del equipo que está defendiendo, no, tú siempre te cierras y luego vas a la presión cuando vaya lateral. A lo mejor en función de las circunstancias conviene que en un momento determinado esté más cerca de lateral y tengamos mayor probabilidad de robo. No podemos hacer jugadores robots, jugadores autómatas, tenemos que hacer que interpreten el juego y tomen la mejor decisión posible en función de los estímulos más relevantes del juego, que son, como siempre os digo, espacio, rivales, compañeros y balón. Entonces, en función de estas circunstancias, el triángulo par balón va a ser más grande o más pequeño. Vamos a ver con nuestra pizarra diferentes situaciones más prácticas para que este concepto lo podáis aplicar en vuestro equipo. Vamos allá. Vamos a ver las situaciones prácticas, como hemos hablado antes, para que podáis aplicarlo con vuestro equipo y que entendáis mejor este concepto, que al principio puede parecer un poco complejo, un poco lioso, pero que es muy sencillo y que creo que hacérselo llegar a vuestros jugadores también es sencillo una vez se acostumbren a él, porque es verdad que no están acostumbrados a este tipo de conceptos, que en fútbol sala son mucho más habituales, porque al ser 4 contra 4 jugadores de campo en fútbol sala, esos detalles micro, esos aspectos micro individuales, esa distancia con el defensor,
defensor, pues van a marcar más la diferencia que en el fútbol, pero ya sabemos que en el fútbol todos los detalles que podamos incorporar a nuestro equipo van a hacer que ese rendimiento colectivo pues también sea mucho mayor. La situación es la siguiente: el central rival tiene balón, nuestro equipo son los azules, hay un jugador que presiona ese central y el triángulo par balón es el que se forma entre el poseedor de balón, obviamente el balón, el par y el defensor. Triángulo par balón, ahí se forma un triángulo que va a ser más grande o más pequeño en función de las circunstancias. Vamos a ver diferentes ejemplos para que veáis diferentes circunstancias y cuándo el rival tendrá que hacer ese triángulo par balón más pequeño o más grande. Si por ejemplo la presión ejercida sobre balón es de la siguiente forma, de forma frontal y con una presión a balón bastante asfixiante, el triángulo par balón debería ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque este jugador no tiene la capacidad de meter un balón aquí que me gane la espalda, ni de poder encontrar, si hubiera aquí otro jugador interior, a ese jugador interior. ¿Por qué? Porque está apretado de forma frontal, de tal forma que tiene tapada esa línea de pase y además con una presión bastante asfixiante, porque si este jugador estuviera aquí, la situación cambiaría, con lo cual poseedor muy apretado y además de forma frontal, triángulo par balón muy pequeño. Imaginaros que este jugador está apretado pero de forma circular, porque queremos una presión orientando hacia la banda y que no vuelva con el otro central en vez de que queramos una presión frontal. Pues en esta circunstancia el triángulo par balón tendrá que ser más grande. ¿Por qué? Por las diferentes circunstancias. Me puede ganar la espalda si el triángulo par balón es muy pequeño y podrá meter este balón. Si hay otro jugador rival, como puede ser el número 18, tendré que tapar esa línea de pase. Si estamos defendiendo, por ejemplo, en intermedias, obviamente el tipo de defensa va a cambiar, ¿no? El triángulo par balón, diferente si defendemos al hombre, en intermedias, más en zona, eso va a cambiar, pero en este caso, de forma general, tendrá que ser un triángulo par balón más grande, dejando que jueguen allí para luego ir. Saber que en cualquier momento hay triángulo par balón continuamente, es decir, si el lateral recibiera el balón, el 7 presiona, ya el triángulo par balón, por ejemplo, se formaría con el 9 y el 4, también con el 8 y el 18, también con el 3 y el 11, continuamente hay triángulo par balón en todas las jugadas. Por eso es un concepto tan interesante este, el triángulo par balón, porque se da continuamente y continuamente hay que estar interpretándolo. Vamos a ver más circunstancias que se pueden ver en función de las condiciones de los rivales. Si yo sé que el 4 es un central con una gran salida de balón y por ejemplo el 21 es un lateral muy rápido, si yo me junto mucho en el triángulo par balón, incluso aunque esté apretado de forma frontal, si el 4 tiene muy buena salida de balón y el 21 es muy rápido, puede ser que este pase me lo den. Con lo cual tengo que tener en cuenta las capacidades de los rivales a la hora de decidir el triángulo par balón. Lo mismo con la pierna dominante. Si yo sé que este central es zurdo y la tiene en la derecha, podré hacer un triángulo par balón más pequeño. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que me gane la espalda o que meta un gran pase interior al número 18, porque sé que no la tiene en la pierna dominante. También el perfil, si este jugador está perfilado mirando hacia el número 5, el triángulo par balón tendrá que ser mucho más grande porque va a ser imposible o prácticamente imposible que jueguen con ese lateral, con lo cual yo tengo que ayudar a otro compañero en otra zona, ya que ese pase está imposibilitado, no tiene sentido que el triángulo par balón sea tan pequeño. Continuamente tenemos que estar interpretando eso para hacerlo más grande o más pequeño y hacer que nuestros jugadores estén pensando continuamente en lo que tienen que hacer. Vamos a ver otra situación donde también se da el triángulo par balón. Ya hemos hablado que se da en prácticamente la totalidad de las situaciones. Vamos a imaginar que el que tiene balón ahora es el medio rival, el mediapunta o el interior rival, y el triángulo par balón se va a formar entre el extremo rival y nuestro lateral. Un poco en función de lo mismo. Si el jugador, en este caso el número 18, no tiene presión a balón, el triángulo par balón tiene que ser más grande, porque si es más pequeño, este jugador me va a desmarcar la espalda y me va a ganar la espalda. Cuando siempre la prioridad es que no nos eliminen jugadores de cara a nuestra portería, que el rival no progrese y además eliminando rivales. Cambiaría la situación cuando este jugador está apretado de manera frontal. Mi triángulo par balón puede ser más pequeño, porque si yo le doy mucho espacio, lo único que le estoy dando es ventaja a la hora de cuando reciba, que tenga más tiempo y espacio para un buen control y hacer la siguiente acción. Entonces, en este caso, que va a ser más difícil que me gane la espalda, puede ser un triángulo par balón más pequeño. Lo mismo de antes, ¿qué capacidades tienen los rivales? Si este jugador es Luka Modric y este jugador es Vinicius, si yo hago un triángulo par balón muy pequeño, aunque esté apretado el poseedor del balón, ellos tienen la capacidad de, aunque estoy apretado, te puedo dar un buen pase a la espalda. Encima Vinicius es un jugador muy rápido y me van a ganar la espalda, con lo cual ahí cambiaría la cosa
Lo mismo con la pierna dominante, la tiene en la derecha, la tiene en la izquierda. ¿Cuál es su pierna dominante? Triángulo par balón más grande o más pequeño en función de las circunstancias, y lo mismo con el perfil. Si está perfilado para allá, yo tendría que ayudar en otra zona y hacer el triángulo par balón más grande o más pequeño. Esto continuamente lo vamos a tener que repetir en cualquiera de las situaciones. Os animo a que pongáis en los comentarios qué más situaciones posibles se os ocurren, sobre todo las que creáis donde podemos sacar más rendimiento a este concepto de triángulo par balón, en qué situaciones, ¿no? Por ejemplo, pues la tiene un media punta, el central con el delantero. Ese triángulo par balón me parece clave porque, y bueno, que expongáis vuestra visión sobre este asunto en función de los contextos que veis más importantes para este concepto de triángulo par balón, y si os ha parecido interesante o no esta idea del triángulo par balón, que a mí me parece muy interesante para aplicar en el fútbol, un concepto que va a hacer que nuestros jugadores sean más creativos y más eficientes a nivel defensivo. Así que nada, este ha sido el AcaDef Original de hoy. Espero que os haya gustado y os veo en más AcaDef Original. Muchas gracias por vuestra atención.